Jóvenes, buenas tardes. ¿Se me escucha, no? Por favor. Buenas tardes, profesor, y sí se escucha. Ya, bien, gracias. ¿Nos quedamos, dónde nos quedamos con ustedes? ¿El efecto de la temperatura? Sí, profesor, en temperatura se quedó. Efecto de la temperatura, ¿no? Aquí, ¿no? Ya. O sea, ¿esto ya lo hemos hecho? Ya. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente. Otro efecto o otra variable que afecta el caso C, ¿no? La constante de equilibrio, es la temperatura, ¿no? Es la única variable que, además de influir en el equilibrio, modifica el valor de esa constante, ¿no? Lo hemos visto que realmente a una temperatura, la constante C tiene un valor, a otra temperatura, caso C tiene otro valor, ¿de acuerdo? Si una vez alcanzado el equilibrio se aumenta la temperatura, el sistema, ¿no? Se aumenta la temperatura al sistema, según el principio de Le Chatelier, se opone a ese aumento de energía, desplazándolo en el sentido que absorba calor, hacia el sentido que marca la reacción endotérmica, ¿no? Entonces, si vemos ahí la reacción de formación del amoníaco, la pregunta es cómo influirá un aumento de la temperatura en el rendimiento de la misma. Si tenemos la solución de nitrógeno e hidrógeno y va a producir amoníaco y cuya entalpía es menos 46, es decir, del sistema está saliendo calor, del sistema está saliendo calor. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, el sistema evoluciona hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Porque aquí el sistema está desprendiendo calor. Cuando desprende calor, favorece la reacción. Si yo le agrego calor al sistema, entonces estoy contrarrestando esta disipación de energía. Entonces contrarresto. Y si contrarresto, la reacción se va a ver favorecida hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Ya, correcto. Bien. Ahora vemos el efecto de la presión. La presión, si aumentamos la presión, y cuando haya un cambio en el número de moles de la reacción, ¿no? El cambio se dará o la dirección de la reacción se dará hacia el lado que tenga menos número de moles. ¿Ya? Menos número de moles. Si nosotros tenemos, a ver, aquí creo que hay una reacción, aquí, ¿no? En la reacción de formación del amoníaco, ¿cómo influirá un aumento de presión en el rendimiento? Entonces tenemos esta reacción, ¿no? Del nitrógeno con hidrógeno, y para ello deben combinarse, ¿no? Estequiométricamente 3 moles aquí, 1 mol aquí,
por cada mol de nitrógeno necesito 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Entonces, si yo aumento la presión, la dirección de la reacción va a estar hacia el lado donde hay menos número de moles. En esta reacción, al lado izquierdo o al lado derecho, hay más o menos número de moles. ¿Dónde hay menos número de moles? ¿Hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho de esta reacción? Derecho, profesor. Derecho, ¿no? Entonces, si yo aumento la presión, entonces la dirección de la reacción se ve favorecida hacia el lado derecho porque aquí hay menos número de moles. Aquí hay 2 moles nada más, se producen 2 moles de amoníaco. Aquí hay 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, son 4 moles. Entonces, la reacción se ve favorecida hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces dice, según el principio de Le Chatelier, al aumentar la presión total, disminuye el volumen, ¿no es cierto? Y el equilibrio se desplazará hacia donde el número de moles sea menor. En este caso, hacia la derecha. ¿Correcto? Hacia la derecha. Si nosotros observamos la reacción del amoníaco, ahí lo tenemos, el número de moles de amoníaco, el número de moles de hidrógeno, el número de moles de nitrógeno. Entre volumen, varía las concentraciones, elevado a cada exponente, ¿no? Entonces tenemos esta expresión. Si hay una disminución, son las moles en el equilibrio de amoníaco, ¿no es cierto? Nitrógeno, hidrógeno respectivamente. Y el volumen es el volumen total del sistema. Al aumentar la presión, el volumen disminuye. Este volumen disminuye. Al disminuir este volumen, para que el caso C se mantenga constante, deberá aumentar, ¿no?, el término de el amoníaco, ¿no? El amoníaco, en este caso amoníaco. A ver, perdón. Si este disminuye, debe aumentar el amoníaco. Ahí está. Entonces, si tenemos esta expresión, lo que se obtiene incrementando el número de moles de amoníaco. Así disminuye el número de moles de nitrógeno y de hidrógeno. Entonces, el aumento de presión favorece la obtención del amoníaco y por lo tanto su rendimiento. ¿Ya? Entonces, si tenemos en una empresa, ¿no?, en la cual vamos a recoger hidrógeno y amoníaco, y hidrógeno y nitrógeno para formar amoníaco, ¿de acuerdo? Si nosotros deseamos el aumento de la concentración de amoníaco, entonces debemos aumentar la presión. Debemos aumentar la presión porque se ve favorecida hacia ese lado, ¿no? Y otro término que influye también en la constante de equilibrio es el efecto de las concentraciones, ¿no? La variación de las concentraciones de cualquiera de las especies que intervienen en el equilibrio no afectan el valor de la constante de equilibrio. Ojo ahí, no afectan. Pero ¿qué va a suceder? Pero sí se modifica el valor de las concentraciones de las restantes especies en el equilibrio. ¿De acuerdo? O sea, nosotros ya habíamos demostrado anteriormente con el cociente de reacción que la constante de equilibrio no depende de las concentraciones iniciales. Ya, no depende de las concentraciones iniciales. A ver, por ejemplo, en la producción del amoníaco,
nuevamente con el mismo ejemplo, en la producción del amoníaco, K sub C. ¿Qué sucede si yo disminuyo el amoníaco, el NH3? ¿Qué sucede? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, ¿cómo lo disminuyo? Retirándolo, ¿no? A medida que se va produciendo el amoníaco. Entonces, si yo voy quitando ese término para que no varíe, ¿no es cierto?, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha de tal forma que compense lo que estoy sacando, lo que estoy retirando. ¿De acuerdo? Porque la constante de equilibrio debe permanecer constante. Entonces, si yo tengo una planta industrial de amoníaco, entonces yo a mi reacción, en la cual va a tener lugar la producción de amoníaco, puedo aumentarle la presión porque yo quiero más amoníaco. Yo quiero tener como producto principal el amoníaco. Entonces, yo le aumento la presión porque ahí me está indicando, según el principio de Le Chatelier, que si le aumento la presión, la reacción se va a ver dirigida hacia el lado donde haya menos número de moles. Y en este caso, hay menos número de moles al lado derecho. O también le puedo quitar, puedo ir retirando, se va produciendo el amoníaco y puedo irlo retirando, de tal manera que la reacción se vea favorecida en la producción de amoníaco. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, dice, ¿no? Tenemos un ejemplo acá. Si en un reactor de 1 litro, volumen 1 litro, a temperatura constante, se establece el equilibrio NO2 más SO2, nos da NO y SO3. Siendo las concentraciones molares en el equilibrio, miren, no son concentraciones iniciales, sino son en el equilibrio. Dice calcular el valor de K sub C, ¿no? Calcular el valor de K sub C. Y dice cuáles serán las nuevas concentraciones de los reactivos y productos cuando se restablezca el nuevo equilibrio si se añaden 0.4 moles de NO2. ¿Ya? Entonces tenemos esta reacción. Y nos dan las concentraciones en el equilibrio. Por lo tanto, el K sub C de equilibrio lo calculo directamente, ¿no? Número de moles sobre el volumen, que es 1 litro, ¿no? Nos da la concentración. Entonces, la concentración de NO será 4 entre 1, ¿no? Y así sucesivamente, de tal forma que me da K sub C igual a 40. K sub C tiene un valor de 40. ¿Ya? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? No hay nada que hacer, simplemente las concentraciones están dando en equilibrio. Ojo, ¿qué hubiese pasado si aquí me hubiese dicho las concentraciones iniciales, ¿no? Al inicio. Entonces yo tendría que hallar las concentraciones en equilibrio, ¿no? Y tendría que calcular el cociente de reacción para ver hacia dónde se dirige, hacia la derecha o hacia la izquierda la reacción, ¿no? Pero como me dicen que son las concentraciones en el equilibrio, entonces directamente calculo K sub C. Ya, ahí está, K sub C. ¿Está bien? ¿No hay problema? Listo. Ahora, en la parte B, me preguntan cuál será la nueva concentración de reactivos y productos cuando se restablece
de nuevo el equilibrio si se añaden 0.4 moles de NO2. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Ya. Sí, sino que después, a ver, se puede visualizar después, a ver, voy a conectar como este de acá. Ya. Ahora, aquí la nueva concentración, ¿no? Si aumentamos 0.4 moles de N2, entonces será 0.2 más 0.4, que está aquí, ¿no? Esto de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Eso. ¿Es necesario calcular el cociente de reacción en este caso? No. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando algo en el lado izquierdo de la reacción, ¿no? Estoy agregándole aquí 0.4 moles de NO2. Entonces, por el principio de Le Chatelier, la reacción se va a desplazar hacia este lado, ¿no? Para que disminuya la concentración de NO2, ¿no? Para llegar al nuevo equilibrio. Entonces aquí, miren, tengo 0.2 más 0.4 menos los que reaccionan. Número estequiomérico 1, 1, 1 y 1, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí le pongo la lucita en especial. Ya está. Listo. Entonces hallo X y hallo el nuevo número de moles de cada uno de ellos, ¿no? Entonces X me sale 0.214. Desarrollando, ya que el caso C vale 40. Las nuevas concentraciones serán 0.2 más 0.4 menos 0.214, ¿no? Entonces, ahí está. Ese valor sale, aquí tenemos de NO 4.214, de NO2 0.386, ¿no? Las nuevas concentraciones en el equilibrio. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está claro ese problemita? ¿Está claro el problema? Sí, profe. No hay problema, ¿no? Ya, listo. Entonces, ya sabemos. Entonces vamos a entrar ahora a otra parte de ácidos y bases, ¿no? Ácidos y bases, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí los llamados electrolitos fuertes. Entonces los electrolitos fuertes son cuando se ionizan o se disocian completamente o casi completamente, ¿de acuerdo? En disoluciones acuosas diluidas. Entonces ahí tenemos un componente y se disocia por completo, ¿no? Y hablamos en disoluciones diluidas cuando la disociación no es completa. Entonces, electrolitos fuertes se disocian completamente. Y si se disocian parcialmente, entonces son
ácidos o bases débiles. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del término alfa, grado de disociación? Alfa. Si alfa es 1, entonces está completamente disociado. Si alfa es 0.48, entonces está casi a la mitad disociado. Entonces son ácidos parcialmente, son ácidos o bases débiles. ¿Ya? Ácidos o bases fuertes se disocian completamente. Ácidos o bases débiles se disocian parcialmente. Listo, ahí está la definición. ¿Ya? Ahora, en ciertas sales que están en disolución, reaccionan con el agua. A ese proceso se le llama hidrólisis. Y generan iones hidróneos y iones hidroxilo, que afectan al pH de la disolución. ¿De acuerdo? Otra característica importante del agua es la autoionización. Una de las propiedades más importantes del agua es su capacidad para actuar como ácido o como base, de acuerdo a quién se enfrenta. Si se enfrenta a un ácido, actúa como una base. Y si se enfrenta a... No, si se enfrenta a una base, actúa como ácido, no lo contrario. ¿Ya? Entonces, en presencia de un ácido, el agua actúa como base. Mientras que en presencia de una base, el agua actúa como un ácido. Entonces ahí tenemos el agua, ¿no? Se disocia, ¿no? Un ion hidróxido y un ion hidróneo. H3O más, ¿no? Y este es OH menos. Entonces, en una reacción de transferencia de un protón desde una molécula de agua a otra, el ion oxonio, cuando está solvatado, es decir, en disolución acuosa, se le llama ion hidróneo. ¿Ya? Entonces acá tenemos el ion hidróneo y el ion hidroxilo. Si describimos el K de equilibrio del agua, ¿no? Entonces tenemos ahí la condensación de iones hidróneo y hidroxilo entre la condensación del agua. Como el agua es una solución líquida, entonces toma el valor de 1, ¿no es cierto? La concentración molar del agua pura es 55 molar, mientras que la concentración de iones hidróneo a una temperatura de 25 grados centígrados es de 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, a ese K de equilibrio del agua se le llama KW. ¿Ya? KW. Entonces va a ser igual a este K sub C por la condensación del agua, pero le hemos dicho que es 1, ¿no? Entonces sería K sub C, ¿no es cierto? Y este KW. Entonces esto vale 1, KW es igual a K sub C en el agua. Entonces aquí el producto
de la concentración de iones hidronio y iones hidroxilo son iguales. Pero este valor es de 1 punto por 10 a la menos 7 molar a 25 grados centígrados. Si cambiamos la temperatura va a cambiar este valor. Ya va a cambiar. Entonces tenemos que el Kw es igual al producto de estas condensaciones, entonces será 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? 1 por 10 a la menos 14. Si la concentración de iones hidronio es mayor que la de hidroxilo, entonces la solución es ácida. Si son iguales, neutra. Si es menor, es básica, ¿no? Es básica. Y tenemos aquí el rango, ¿no? Tenemos el rango. Aumento de la alcalinidad, pH mayor que 7. Acidez menor que el valor de 7. ¿Ya? Menor que el valor de 7. Entonces, una zona bastante ácida, el ácido clorhídrico. Los jugos gástricos también son ácidos. El limón, pH 3. La cerveza, 4. El pan, 5 puntos y tanto, ¿no? Plasma sanguíneo, ya viene a la parte básica. Bicarbonato de sodio, pH negativo, y así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vamos a referirnos a la ionización de ácidos y bases fuertes. Entonces, los ácidos y bases fuertes se disocian por completo, no entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que no se disuelve estequiométricamente todo, ¿no? Sino casi, en este caso, podríamos decir casi completamente, ¿ya? La totalidad de sus iones, H más y OH menos, están en forma libre y sus concentraciones dependerá de la concentración del ácido o de la base de donde proviene. ¿De acuerdo? De dónde proviene. Si vemos la mitad, ácidos y bases fuertes. Para parte, ustedes tienen que conocer los ácidos y la base fuerte. Escucha. Entonces, este cuadrito de aquí ya debe estar el disco duro, en su disco duro, ¿ya? ¿Cuáles son los ácidos fuertes? ¿Cuáles son las bases fuertes? ¿Ya? Entonces, una disolución de 0.1 por 10 a la menos 2 mol úrico, ¿no? Por ejemplo, la concentración de iones hidronio es 2 por 10 menos 2 molar. Aquí por cada molécula de ácido sulfúrico se libera 2 iones hidrógeno, ¿no? Entonces, el ácido sulfúrico está bien aquí, no hay ningún problema tampoco. A ver, para poder avanzar un poquito. Y hago problemas aquí, a ver esto.
Tenemos el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Tenemos el ácido sulfúrico y simplemente se disocia completamente, ¿no? Entonces, forma iones de hidronio más SO4 menos 2, ¿no? Y aquí hay una doble cantidad, ¿no? En el balanceo. Entonces, por cada, dependiendo de la concentración de ácido sulfúrico, será 2 veces, ¿no? Será 2 veces. Entonces, ya está claro eso. Bioquímico, ahí está, ¿no? En una disolución de hidróxido de bario también igual, ¿no? La OH será, ¿no? El doble, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros decimos hidróxido de bario, también aquí. Ahí está. Listo. Ya está entendido entonces la partecita. Aquí, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la ionización de ácidos y bases débiles, ¿no? Los ácidos y bases débiles se disocian parcialmente y por lo tanto las concentraciones de los iones hidróxido es menor que la totalidad de sus grupos ionizables, de todo, ¿no? De todo. Para calcular el pH de sus disoluciones, habrá que tener en cuenta su grado de disociación. Casi todos los ácidos orgánicos, el ácido acético, el ácido butírico, láctico, etcétera, se disocian parcialmente. Se disocian parcialmente. Entonces ahí tenemos las diferentes constantes ácidas, ¿no? En este caso nos muestran la del ácido acético. Entonces el ácido acético, ¿qué significa AC? ¿Saben lo que significa AC? Acuoso, Acuoso, no. ácido, Esta es la parte de la... Todo este es el ácido acético. Todo esto de aquí es el ácido acético. Ya, entonces vamos a aclarar porque a ese término ahí está, ¿no? Está así, ¿no? Mire, el ácido acético está así. Pero este es igual, para simplificar, lo escriben de esta manera, pero ya deben acostumbrarse. AC es ácido, es el ion acetato, o sea, es este de acá. CH3, COOH. Esta es la parte positiva del ácido y este es
todo esto es la negativa, ¿no? Y todo este valor lo ponen como AC, ¿no? AC nada más, ¿de acuerdo? Y de ahí ya produce todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, AC es el ion acetato, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, si vamos a nuestro, ¿no? Entonces tenemos aquí el ácido acético, ¿no? Y aplicando, digamos, la ley de acción de masas, o ya habíamos llamado la constante de equilibrio. Entonces, aquí, si nosotros hallamos el caso C, ¿de acuerdo? El caso C, entonces sería igual al K de disociación que le está llamando K de disociación, sería igual a la concentración de H más H menos entre la correlación de la sal ACH. ¿De acuerdo? Entonces, en esta disociación habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Entonces, en el estado inicial, entonces moles en el estado inicial, entonces el número de moles al inicio, entonces concentración de ácido, le habíamos puesto C y 0 de esto de acá. En el equilibrio, o sea, el número de moles, la concentración, va a ser la concentración menos lo que reacciona, el porcentaje de disociación. Y aquí se va a producir C alfa, C alfa. Entonces la constante de disociación va a estar dado por la concentración de el ácido, ion hidróneo, C por alfa, por la concentración del acetato de ion acetato, también C por alfa. Entre la concentración de la sal, ¿no? Si aquí podemos factorizar C1 menos alfa, entonces estaríamos dividiendo C por 1 menos alfa. Un C se anula y nuestra ecuación queda C por alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa, que es el valor de ¿ya? Cada disociación C por alfa cuadrado entre 1 menos alfa. Como en el caso del ácido acético, aquí ácido acético 1 por 8, 1.8 por 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Como la constante de disociación KD vale 1,76, y acá está redondeado, ¿ya? 1.8, 1.76.
se puede calcular fácilmente el grado de disociación, alfa, resolviendo esta ecuación, ¿no? Tengo esto y también conociendo la concentración inicial de la sal, la concentración inicial. ¿Ya? Si conocemos la concentración del ácido, ¿no? Que es igual a C por alfa, el equilibrio, con lo que podemos calcular el pH, ¿no? Entonces, ya el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración, ¿no? Entonces, el pH, lo pongo por aquí, el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, ¿no? En este caso, ese alfa, entonces será igual a menos el logaritmo de ese alfa, ¿no? De la concentración de ese alfa. Ahora, cuando alfa es muy pequeño, entonces 1 menos alfa es prácticamente 1, ¿no? Para valores pequeños de alfa igual a alfa menor que 0.05, se puede sustituir el valor de 1 menos alfa por 1 nada más, ¿no? Y en ese caso se puede resolver fácilmente, ¿no? Que la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Con su respectiva, ¿no? Y por ejemplo, ¿estamos ahí bien para la solución? ¿No Sí, hay profesor. problema? ¿Sí? Sí. Ya, correcto. Entonces ya estamos resolviendo. Bien, ahora vamos a entrar ahora a la disociación de las bases débiles, como por ejemplo el amoníaco, ¿no? Que se plantea de forma análoga. Entonces tenemos ahí las bases, la dimensión de las bases débiles, ¿no? Dietilamina, etilamina, amoníaco, amina, ¿no? Diferentes productos químicos. Entonces acá tenemos el amoníaco, ¿no? Más la agua, una constante 1, ¿no? Y da amoníaco NH4 y ion hidroxilo. Aplicando la ley de acción de masas, entre la concentración de amoníaco. Entonces, de igual forma, te da X entre C menos X. ¿Está bien? Está hablando ya de concentraciones, ¿no? Entonces, el valor de Kb para el amoníaco es un valor de 1,76 por 10 a la menos 5, ¿no? Acá el amoníaco. A partir de aquí se puede calcular el valor de OH despejando X. ¿No es cierto? Y con X nosotros podemos hallar la concentración inmediatamente de cada uno de ellos, ¿no? Y el pH también.
siempre conociendo la concentración inicial, ¿no? De la sal. Tienen que conocer la concentración inicial de la sal, ¿no? Entonces, tienen K+B, tienen la concentración, pueden hallar X. Pueden despejar tranquilamente. Ahora, vamos a tratar de recordar un poquito lo de Arrhenius y de Bronsted y Lord, ¿no? Como es la definición de ácido, ¿no? De ácido. Según la teoría de Arrhenius, un ácido fuerte es aquel que en disolución acuosa se disocia completamente. ¿Y qué es un ácido débil? Un ácido débil es aquel que en disolución acuosa sus moléculas se disuelven parcialmente. Así de claro. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la teoría de Bronsted y Lord, ácido fuerte. Entonces, un ácido fuerte es aquel que tiene una gran tendencia de ceder protones, según Bronsted y Lord, ¿no? Cede protones. Y un ácido débil, ¿no? Es aquel que tiene poca tendencia de ceder protones. ¿De acuerdo? Poca tendencia. Ahora, hablamos de la hidrólisis. Cuando uno de los iones de una sal puede reaccionar fácilmente con el agua, la disolución de la sal no resulta neutra, sino que es ácida o básica, ¿no? Dependiendo de dónde proviene esa sal, ¿no? ¿De acuerdo? Esta reacción recibe el nombre de hidrólisis. Tanto los ácidos como las bases débiles pueden sufrir reacciones de hidrólisis. El pH de una sal de disolución dependerá de la naturaleza de los iones que comprende la sal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la sal de un ácido débil y una base fuerte, ¿no? Va a tener carácter básico. La base fuerte, mire, ácido débil y base fuerte. Una disolución de ellos produce la tendencia de que la solución sale de aquí, o sea, la de la reacción resultante va a ser que va a tener un pH básico, un carácter básico. ¿Por qué? Porque proviene de la base fuerte. La base fuerte, como que se impone, ¿no? La base fuerte sobre el ácido débil. Entonces, aparece el acetato sódico, produce una disolución de carácter básico. Las sales de bases débiles y ácidos fuertes y igualmente las sales de bases débiles y ácidos fuertes, entonces tendrá un carácter ácido, porque el ácido es más fuerte que la sal. El cloruro de amonio produce una disolución de carácter ácido. Y una sal de ácido y base débil, ¿no? Como el cianuro de amonio, se hidrolizarán muy poco. ¿Ya? Se van a hidrolizar poco. Ahora, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de una reacción? Aquí tenemos la hidrólisis de una sal de ácido débil y base fuerte. Ácido débil y base fuerte. A ver, parece que aquí estoy desordenado. A
un ratito, a ver, un ratito. Ácido, lo divido en ácido fuerte y base débil. Hidrólisis, carambola, el de un ácido fuerte y una base fuerte, ¿no? Ya. Tenemos el acetato de sodio, que se disocia por completo según la ecuación, ¿no? Ahí tenemos el ion acetato y el sodio. El acetato reacciona con el agua según el siguiente equilibrio. O sea, en la parte de acetato, a ver, va a reaccionar con el agua. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque esta es proveniente de una sal, de un ácido débil. De un ácido débil. ¿Y qué ácido débil? ¿De cuál proviene este acetato? ¿De dónde proviene? ¿Su ácido débil cuál es? El COO. El CH3COO. ¿De acuerdo? Sí. Esta proviene de aquí. ¿No? Antes lo habíamos puesto acá, de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿no? Entonces, este ion proviene de una sal, no, perdón, de un ácido, perdón, sal no, de un ácido débil, de un ácido débil. Y el Na puede provenir del hidróxido de sodio, una base fuerte, o cloruro de sodio, una base fuerte. Entonces, tenemos que tener bastante presente este cuadrito que yo le calqué bastante, le he recalcado aquí, de esto de aquí, ¿no? Ácidos fuertes, bases fuertes, ¿no? Y luego por aquí aparecen los ácidos débiles, ¿no? Algunos ácidos débiles. ¿Cuáles son? El ácido acético. Entonces, miren el K, miren, K ácido, K ácido, K ácido de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Ahora, el de aquí, como proviene de un ácido débil, entonces este se va a poder hidrolizar con el agua. El sodio no, el sodio ya no. ¿Por qué razón? Porque proviene de una base fuerte. Está ionizado totalmente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Miren. El acetato reacciona con el agua según el siguiente equilibrio. Entonces reacciona. Esto de aquí va a reaccionar acá. Donde K de hidrólisis, ¿no? K de hidrólisis, aquí, es la concentración de la sal, o perdón, del ácido ACH, por la concentración de iones hidroxilo entre el acetato, el ion acetato, la concentración de ambos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para calcular el K de hidrólisis, hay que tener en cuenta que el ácido acético formado por la hidrólisis se disocia parcialmente, ¿no? Se disocia parcialmente. Entonces, acá tenemos, se disocia de esta forma, ¿no? Y tenemos el K del ácido. El K del ácido, ustedes lo están observando,
la concentración de los productos elevado a su oponente entre los reactivos, ¿no? En la concentración de reactivos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Vamos a multiplicar ambas constantes, ¿no? Ka por KH, K de hidrólisis, multiplicamos todo esto por todo esto y obtenemos entonces al momento que multiplico, ¿no? Puedo simplificar algunos valores y yo tengo que es igual a la concentración de iones hidrógeno por las concentraciones de iones hidroxilo. Y es igual a KB doble, esto es igual a 10 por 10 a la menos 14, ¿no? Y yo puedo tener aquí ya mi relación, ¿no? Que KB doble igual acá ácido y KB doble. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos despejar, ¿no? Cada valor de ellos y obtenemos esto. Ya que sabemos que el pK, no, el pH es menos logaritmo de K, de la concentración de iones hidrógeno. ¿Está claro esto? A ver, por favor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está entendido esto? Ojo. Sí, profe. Tenemos la sal, acetato de sodio. Se va a disociar. Entonces aquí tengo la parte de la... Se va a disociar y yo tengo que saber de dónde proviene el acetato, de dónde proviene el sodio. Dice, hidrólisis de una sal de ácido débil, proveniente de una sal proveniente de un ácido débil, ácido acético. Y una base fuerte, hidróxido de sodio, cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Y como el cloruro de sodio es una base fuerte, se disocia totalmente, ese ya no se va a hidrolizar. Solamente se va a hidrolizar la parte del ácido débil. Ese es el único que va a volver a disociarse con el agua, ¿no? Y obtenemos la constante de hidrólisis, ¿no? De hidrólisis de esta reacción, de la sal, ¿no? De este ion, acetato. Entonces tengo esto de aquí. Pero para calcular KH hay que tener en cuenta que el ácido acético formado por la hidrólisis se disocia parcialmente, ¿no? Se disocia parcialmente. Entonces, la parte que está, la que se disocia parcialmente, es la que va a reaccionar con el agua nuevamente. ¿Ya? Profe, entonces el sodio ya no reacciona con el agua. Porque es una base fuerte. Ya no aporta nada ya. Mire que aquí, al momento de disociarse, hay un aporte, ¿no? De iones OH. ¿De acuerdo? Y a ver, aquí me falta lo primero, la hidrólisis de una sal de ácido fuerte, base fuerte.
A ver, es la acá, hidrólisis. Vamos a ver aquí. Ya. Miren, a ver, están viendo esta diapositiva, ¿no? Están viendo la del Word. Sí. Ya, miren, en la hidrólisis de sales que estamos viendo ahorita, se van a producir 4 casos posibles, ¿no? Describe la reacción entre el anión o el catión de una sal o ambos con el agua. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Cuando es una sal de ácido fuerte, proveniente de un ácido fuerte y una base fuerte, que son solubles, primer caso, ¿no? Base fuerte, ácido fuerte. Luego la otra combinación, una base fuerte y un ácido débil. Siempre solubles, ¿ah? Siempre solubles. Luego una sal de base débil y ácido fuerte. Y la última es cuando proviene, la sal que estamos analizando proviene de una base débil y un ácido débil. ¿Ya? Entonces, esos 4 casos lo tenemos que ver. Ahora, ¿qué sucede aquí? En esta diapositiva me falta, en esta de aquí, no sé qué ha pasado, se monta al momento de cortar o algo por el estilo, porque tendría que venir hidrólisis de una sal de ácido fuerte, base fuerte, ¿no? Entonces ya, vamos a tratar de, no, tendré que ver de dónde está esa parte. Entonces, en el primer caso, mire, sale de ácido fuerte y base fuerte, entonces aquí la hidrólisis de esta sal que proviene de un ácido fuerte, HCl, y una base fuerte, NOH, ¿no? ¿Correcto? Este es en estado sólido. Al momento que está en la solución, todo esto está completamente disociado. Entonces, aquí la hidrólisis es neutra, porque ninguno de los dos reacciona, solamente agua y agua, nomás lo único que va a reaccionar. Por lo tanto, esta solución de tipo de sales son neutras. ¿De acuerdo? ¿Está bien? O sea, no hay disociación. No hay, este sodio no se va a hidrolizar, ni este cloro se va a hidrolizar. ¿Por qué razón? Porque son provenientes de una sal de ácido fuerte y base fuerte. ¿Ya? Entonces, esa es la más simple, la que nosotros acostumbramos a calcular, ¿no? ¿De acuerdo? Ya las concentraciones, todo eso, cada ácido. El segundo viene de una base fuerte y un ácido débil, que sería justamente la que estamos analizando ahora, ¿no? De un ácido débil y una base fuerte, ¿ya? ¿Estamos ahora sí o no? A ver, por favor. Por eso que tenemos que saber de dónde proviene esa sal. ¿Está bien? Preguntas, a ver, pregunta, por favor. A ver, lo que no han entendido, nada, vuelvo a repetir, listo. ¿Cómo estamos? Sigo para adelante entonces. Ya, listo. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Y el sodio se quedaría en el agua sin reaccionar, simplemente como cationes? Claro, ya no se hidroliza. Sería como cationes libres en el agua. Sí, ya no se hidroliza con el agua ya. Ah, ok, gracias. Es proveniente de la base fuerte. Lo que es proveniente de la base fuerte o ácido fuerte ya no se ioniza. Por eso que en este caso que estoy diciendo aquí, ¿no? Esto de aquí ya no reaccionan ya, sino estaría el sodio con el agua, el cloro con el agua y estaría dando otro aporte, pero no. Como se ioniza totalmente, ya no se ioniza con el agua. Profesor, disculpe, ¿pero un catión no es inestable? No, ¿por qué no reaccionaría? ¿Cómo?
¿Un catión no es inestable? Un cation, ¿No es inestable de por sí? Porque tiene carga positiva. claro, sí, es inestable, porque no está en su estado más estable cuando está formando su enlace, pues, ¿no? Ya es momentáneo, no instantáneo. Pero en la sal está así disuelto, ¿ah? O sea, están de esta forma. Por lo que pueden conducir la corriente eléctrica. Recuerden eso, ¿no? La glucosa no se disocia, por eso que no pasa la corriente eléctrica. Pero aquí hay iones en la cual pueden pasar la corriente eléctrica. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, aquí ya está entendido esta partecita. Ya. Pasamos entonces a la siguiente, ¿no? La siguiente dice hidrólisis de una sal de un ácido fuerte y base débil. Ácido fuerte y base débil. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un ácido fuerte y una base débil. ¿Ya? En el caso del cloruro de amonio, la sal se disocia por completo según esta reacción. ¿De acuerdo? Entonces, el cloro es proveniente de un ácido fuerte, HCl, ¿no? Un ácido fuerte, o cualquier otro ácido podríamos poner, ¿no? Ácido fuerte. Y el NH4 más es proveniente de una base débil, NH3, ¿de acuerdo? Es proveniente de ahí. El ion amonio reacciona con el agua según el siguiente equilibrio. Nuevamente lo mismo, recuerden lo mismo. ¿Está bien? Miren, entonces aquí el amonio reacciona con el agua. ¿Por qué razón? Porque es el que proviene de la base débil. El que proviene de la base débil o ácido débil, ese es el que va a reaccionar con el agua. Ahora, aquí tenemos el K de hidrólisis. Nuevamente lo mismo, para calcular el K de hidrólisis hay que tener en cuenta que parte del amoníaco formado por la hidrólisis, NH3, va a captar protones del agua. ¿Ya? Va a captar protones del agua. ¿Ya? Entonces, el NH3OH, ¿de acuerdo? Entonces, es K de la base, este de la hidrólisis, este es ahora NH4, la hidrólisis del NH3, K de la base, es una base, ¿no? Entonces, aquí la tenemos. Luego vamos a multiplicar KB por KH nuevamente, KB por KH, y obtenemos esta expresión, ¿de acuerdo? Y el K de hidrólisis va a ser igual a K del agua por entre el K de la base, ¿ya? El K de la base. ¿De acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Sí, pregunta, por favor. ¿El NH3 sigue siendo una base o es ácido ahora? No, es una base, es que la sal, la que estamos analizando, la que se está disolviendo, es proveniente de una base débil, NH3. NH3 es una base débil. Ajá, sí. Bien. A ver, lo tenemos por acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si lo tengo en una tablita. A ver, por favor. NH3. Son ácidos y bases fuertes, ¿no? Ácidos y bases fuertes. Después había otra tablita. A ver, acá creo que. Ya. Pero el amoníaco una base débil, ¿ya?
hidróxido de amonio, hidróxido de sodio, una base fuerte. Ya. Lo verifican, por favor, ¿ya? Lo verifican. O sea, lo que estoy diciendo es que lo vean, ¿no? El amoníaco es una base débil, ¿ya? Listo, entonces miren, tenemos ya relaciones que nos dan, ¿no? Para poder calcular el pH, ¿no? El pH de cada uno, ¿no? Ya. Ahora, la hidrólisis de una sal y un ácido, la hidrólisis de una sal de ácido débil y base débil, ¿no? En este caso, el pH dependerá de la fortaleza relativa de los iones susceptibles, ¿no? De hidrólisis que generan la sal. Un ejemplo es el cianuro de amonio. Cuando más parecida sea su fuerza, menos se alejará del pH de la neutralidad. ¿De acuerdo? O sea, aquí depende. Si bien este ácido débil, ¿no? Es más fuerte que la base, los dos son débiles, ¿no? Pero ya estoy relacionando los dos, entonces tendrá un carácter ácido. Y al revés, tendrá un carácter débil. A ver, vamos a ver cómo lo tenemos aquí. Sale de base y ácidos fuertes. Y aquí sale de bases débiles y ácidos débiles. Este de acá es, ¿no? El cuadro. Débiles y fuertes. El primero que estaba era fuerte, ácido fuerte. Bien, entonces vamos a ver el número 4. Cuando tenemos una sal de base débil, como les dije, ¿no? de sales de base débiles y ácidos débiles, siempre solubles, se presentan 3 casos dependiendo de los valores de la constante de ionización del ácido y de la base débil. Dependiendo de esa constante, yo puedo decir tiene carácter ácido o tiene carácter básico, o de repente ligeramente mayor a la línea, ¿no? Del pH neutro, ¿no? Entonces, miren, si en el primer caso la constante de la base es igual a la constante del ácido, entonces decimos que el pH es 7, es neutro. Las constantes de acidez y estado básico es lo mismo. Segundo caso, cuando el K de la base es mayor que el K del ácido. Entonces, el pH es ligeramente mayor a 7, por lo tanto, la solución es básica, ¿no? Entonces, ¿qué predomina aquí? Ah, el básico, ¿no? Básico. Básico mayor que el ácido. Ah, va a tener esa solución, va a tener carácter básico. Cuando el K ácido es mayor que la base, si el Ka del ácido es mayor que la base, entonces el pH es ligeramente menor a 7, por lo tanto la solución será ácida. ¿Ya? Entonces, vemos el primer caso. Tenemos aquí el acetato de amonio, ¿no? Proviene de un ácido débil y una base débil, que es el amoníaco, NH3, ¿no? Y se ioniza de esta forma. Y si nosotros vemos en tablas, el K ácido del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 7. Y el K de la base del amoníaco también es igual. Son mismos, el primer caso, son iguales las dos constantes ácida y básica del
las sales de donde proviene también esta sal, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahora, en este caso, ¿no es cierto? Y cuando son iguales, vamos a ver que la sal, la hidrólisis, del amoníaco, lo tenemos acá presente, y podemos calcular el K de hidrólisis, KW y K de la base, ¿no? Y la K de hidrólisis es ya un valor determinado, ¿de acuerdo? Y está dado por esta expresión K de hidrólisis, ¿no? Ahí está también. Amonio, ion hidronio y NH4 más. Ahora, esto ya reaccionó, ya se hidrolizó. Esto también se va a hidrolizar. Entonces, en la hidrólisis con el agua, entonces tenemos, ¿no? Igualmente, ¿no? Cada hidrólisis tiene aquí. El mismo valor. No prevalece una hidrólisis sobre la otra. Son la misma. La solución será neutra. Listo. Ojo. ¿Está bien? Tengo aquí el K de la base. Acá tengo el KW. K de hidrólisis me da esto. Aquí igualmente, K de hidrólisis me da esto igual, ¿no? Entonces, los dos son iguales. Pregunta ahí, pregunta por favor. Ahora, el segundo caso, cuando el K de la base es mayor que el K del ácido. K de la base mayor 1.8 por 10 a la menos 5, ¿no? Y K del ácido 4 por 10 a la menos 10, ¿no? El ácido cianhídrico, ¿no? Entonces ahí tenemos la base, ¿no? Y la reacción es el cianuro de amonio, ¿no? Mónico, cianuro amónico. NH4, cianuro, entonces se disocia de esta forma. Ambos se van a hidrolizar. Ambos se van a hidrolizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque son provenientes de ácido y base débil. Solamente aquí se está definiendo por qué KB mayor que K. Entonces, el amoníaco, el amonio, ion amonio, NH4 más, va a disociarse, va a hidrolizarse de esta forma. El amoníaco más el ion hidrógeno. Tengo el KW y hay el K de hidrólisis. 5.6 por 10 a la menos 10. El cianuro, el ion cianuro también que proviene, entonces se va a poder hidrolizar, se hidroliza, ¿no? Y el K de hidrólisis es 2.5 por 10 a la menos 5. ¿Cierto? Entonces, esta reacción provocará un exceso de OH. Y la solución será básica, porque tu pH va a ser mayor que 7, ¿no? Vamos a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en el tercer caso, ahí está el tercer caso.
igual, ¿no? K de la base menor que K del ácido, ¿no? Ahí está, K de la base 1.8 por 10 a la menos 5 y el K del ácido es mayor. Hacemos la misma, ambos se van a disociar en el agua, ambos iones se ionizan, se hidrolizan, perdón, acá está. Entonces, al momento de calcular la concentración de iones de hidrógeno, nos da un pH menor que 7. Por lo tanto, la solución será ácida. ¿De acuerdo? Bien. A ver. Entonces, hasta aquí llegaría ya todo, ¿no? El examen final, ¿no? Desde aquí. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo anterior, vamos a ver, de cinética química, me parece que tengo ahí. A ver, equilibrio, curso, cinética. A ver, vamos a ver cómo resolvemos. A ver, tratemos de resolver este problemita antes de ir, ¿ya? Mire, una sustancia A se decompone según una reacción de segundo orden. A 600 grados Kelvin, el valor de la constante de velocidad es 0.55 litros por mol por segundo. Pregunta, ¿cuál es la velocidad de descomposición a esta temperatura si la concentración es igual a 3 por 10 a menos 5? A ver. Y B nos dice, si a 625 grados Kelvin, K igual a 1.5 litros por mol a la menos 1 según a la menos 1. ¿Cuál es la energía de activación de la reacción en el intervalo de temperaturas considerado? ¿Cuál es la respuesta para la primera pregunta? Para la A. ¿Cuánto le sale? Completo. 4.95. 4.95. Es directo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ya. Es directo. ¿Por qué? Porque conozco... A ver, ¿tienen problemas algunos otros o están bien ya? A ver. Hágalo, profesor. Ya, Por ya. favor. Ya, ya, ya.
Entonces tenemos aquí a ver, la reacción. A ver, ya, ahí está, ¿no? Ahí está, ya. Entonces, nos dicen que una sustancia A se descompone según una reacción de segundo orden. Entonces, tenemos aquí que A se descompone en productos, así productos más, donde la ecuación de velocidad es de segundo orden. Entonces, la ecuación de velocidad, segundo orden. Y la ecuación que gobierna es la velocidad es igual a K por la concentración de A elevado al cuadrado porque es de segundo orden, ¿no? Y es a 600 grados centígrados, ¿no? 600 grados centígrados. Y K a 600 grados centígrados, K vale 0.55 litros. Mol a la menos 1, segundo a la menos 1. Entonces simplemente voy a reemplazar los valores, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual a 0,5, ¿cuánto era? 55 litros por mol por segundo a la menos 1. Multiplicado por la concentración, ¿no? Que es 3, por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5, menos 5 mol por litro. Sobre litro, ¿no? Entonces, K era 5 mol por segundo a la menos 1, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Y el otro se va a multiplicar, pero esto es al cuadrado, ¿no? Todo elevado al cuadrado. Todo elevado, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad, como dijo su compañero, 4.95. No se olviden de las unidades, eso le baja puntos, ¿ah? Las unidades con cuál concluye a la menos 10 mol litros a la menos 1 segundo a la menos 1. A ver, un mol, un litro, se va y queda igual. Listo. ¿Está bien? ¿Y el B cómo sale? A ver, el B. A ver, vayan a ver el B. A ver. ¿Dónde está? A ver, para poderme pasar. Un ratito ya, por favor. Un minutito.
Listo. A ver, ¿el segundo salió? No. ¿Qué valor tiene el segundo? A ver, vamos a ver un ratito. Vamos a ver. A ver, este de acá. Este de acá. Este de acá. Este también. A ver. Y acá, este de acá. ¿Ya hicieron la segunda parte? Todavía. ¿Podría colocar el enunciado del problema de nuevo? Ah, ya me colocó el enunciado. Ya un ratito, digo que quiero abrir mi cinética química ya. Ahora sí, ya que se abra solito. A ver, cinética química, el segundo. Ah, la parte B, ¿no? La parte B de acá. A ver, cinética. Ah, esto está ahí aquí, pues. Ya está. Aquí está, ¿no? La segunda parte. Ya, voy a borrar esta partecita para hacer la segunda parte, ¿ya? Ya lo tiene. Ya, voy a borrar. Ya, la segunda parte, ¿cómo saldría? Aquí está. Ya, a ver, la segunda parte nos vamos a basar en esta, ¿no? De aquí, ¿no? Hicimos en teoría, pero no la definimos bien. O sea, no la describí. ¿Cuál era? ¿Dónde está Arrhenius? Aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, la vamos a resolver, ya que nos queda poco tiempo, unos minutitos. Vamos a definirlo, ¿no es cierto? Entonces, para una reacción de este tipo, ¿no? Una cinética química, tenemos lo siguiente, ¿no? Que la constante K, ¿no? Es igual al valor A E menos elevado a la menos EA-RT, ¿correcto? Entonces, basado en eso, a ver, vamos a nuestra ecuación, decimos lo siguiente, ¿no? Que K, aquí abajito por lo menos, K es igual ¿qué sucede? Ya, entonces K va a ser igual a elevado a menos GA, energía de activación entre R, ¿no? Si tomamos logaritmo aquí, logaritmo de K va a ser igual al logaritmo de A menos, ¿no? Menos IA entre RT, ¿no? RT, así, de esa forma, ¿no? Y si
tomamos para dos instantes, ¿no? K1 sería aquí 0.55 y K2 sería 0.15. Entonces, si tomamos uno aquí, y decimos nuevamente el logaritmo de K2 es igual al logaritmo de A menos EA entre RT. Y luego restamos, ¿no? Entonces sería logaritmo de K1 menos logaritmo de K2. Aquí se va a eliminar, entonces sería menos EA entre RT 1, ¿no? Estoy restando, a ver, ¿cómo sería? Restando, este sería menos, y este sería más, ¿no? Más. ¿Está bien? Así, ahí por favor, me ayudan ahí, por favor, no. Esto. EA entre RT2. ¿Está bien así? A ver si me ayudan, por favor. Entonces, pondríamos aquí logaritmo, ¿no? De K1, logaritmo de K1 entre K2 va a ser igual, ¿no? A, factorizamos EA, R, y nos quedan 1 entre T2 menos 1 sobre T. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el logaritmo de 0,55 entre 1.5. 1.5 nomás, ¿no? 1.5 y esto sería igual a EA entre RT, ojo las unidades de aquí, 8.3 Joule por mol grados Kelvin entre 1 sobre la temperatura de todo este grado Kelvin, correcto. Entonces sería 625 menos 1 sobre 600. ¿De acuerdo? Entonces nos va a dar en qué unidad este grado Kelvin a la menos 1. ¿Está bien? EA me da un valor de 8.47 por 10 a la menos 4 Joule por mol. Listo. Ya está. ¿Listo? ¿Está conforme? Y la ley de acción de la constante por Arrhenius, ¿se acuerdan? Arrhenius significa este de acá, ahí está. Arrhenius, ¿no? Ahí está, Arrhenius, ¿ya? Esto de aquí. Listo. Sí, no, Profesor, disculpe. sí, dime. Yo he operado con la calculadora y me ha salido 124.911. A ver, ¿te sale ese valor? A mí también, profesor, he calculado con la calculadora y sale 124.900. 124.000. Han calculado el antiguo logaritmo. Bueno, ya, cuestión de cálculo ya lo corrigen, por favor. Si que yo me he equivocado, voy a verificarlo, ¿ya?
Correcto. ¿Pero cuánto dice que sale para tomar nota aquí? ¿Cuánto sale? 124.911.11. 124.911.11. Ya. Las unidades están bien, ¿no? Las unidades. Ya. Ya, lo verificamos, por favor. Lo voy a volver a hacer el cálculo, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver ahora si tomamos la asistencia. Acá está. Entonces esto ya lo... A ver, entonces ya con la salvedad del valor, por favor, ya. A ver, voy a cerrar la ventanita. Voy a dejar de contar. Ya. Ya, ahora sí. Bien, a ver. Asistencia. Roda. Presente. Ya. Rojas Fernández. Presente, profesor. Ya. Román Cárdenas. Presente, maestro. Ya. Romero Serrano. Presente. Ya. Ruiz Tafur. Presente, profesor. Ya. Sabino Domínguez. Presente. Sali Rosas Ávila. Presente, profesor. Ya. Samaritano. Presente, profesor. Ya. Sánchez Castañeda. Presente, profesor. Ya. Sanes Ruiz. Presente, profesor. Ya. Santiago Paucar. Presente, profesor. Ya. Silva Núñez. Presente, profesor. Gracias. Simeón Amaro. Presente, profesor. Solórzano. Presente, profesor. Sotelo. Presente, profesor. Soto. Todo por el chat. Ya. Suica. Presente, profesor. Ya. Suyuchuco. Presente, profesor. Ya. Taco Salas. Presente, profesor. Taquia. Presente, profesor. Tijera. Presente, profesor. Terán. Presente, profesor. Torres Cruz. Presente, profesor. Torre Guerra. Presente, profesor. Torre Minaya. Torres Paitán. Presente, profesor. Torre Minaya estaba, ¿no? Torre Minaya. Torre Minaya no. Ya, falta. Torre Ruiz. Presente, profesor. Ya, bien. Es lo mismo. Urbano. Presente, profesor. Ya. Vances. Presente, profesor. Varías. Presente, profesor. Ya. Vázquez Hidalgo. Presente. Velázquez. Presente, profesor. Ya. Velázquez Solís. Presente, profesor. Ya. Velasco Santamaría. Velasco. Presente, profesor. Colca. Presente, profesor. Yupanqui. Presente, profesor. Sanabria. Presente, profesor. Ya, y Zárate. Presente, profesor. El único que ha faltado entonces es Torres Paitán, ¿no? Torres Paitán no se encuentra, ¿no? Ya. Profesor, sí me encuentro. Sí, Torres Paitán, ya, a ver, allá, asistencia. Entonces. Listo, entonces todos están conformes. Bien, jóvenes, entonces, el día viernes
ya sería un seminario, ¿no? Para el examen. El examen va a ser día jueves a las 2 de la tarde, ¿no? De 2 a 4, ¿ya? Ya me enviarán el link, ya le enviaré a ustedes con tiempo el link para que estén todos ustedes, ¿no? Listo, jóvenes, prácticamente se ha terminado el ciclo con un malestar mío, ¿no? Pero ya con la justa estoy terminando. Con la justa estoy terminando, jóvenes, aunque les parezca mentira. Ya, entonces el día viernes hacemos el seminario y de ahí ya estamos listos para el examen, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Profesor, el jueves de la siguiente semana. El jueves de la siguiente semana va a ser el examen. Este viernes todavía hay un seminario. ¿Ya? Listo. Profesor, una consulta. Sí, dime. El Word que está usando durante la clase, ¿lo va a mandar a El Word es el otro, sí, lo voy a enviar. Le voy a enviar de una vez antes que me olvide porque estoy medio olvidadizo, estoy medio zombie, no sé qué me pasa. Ya, listo, joven. Ya, le voy a enviar ahorita, ya, por favor. El otro que está con las 4 combinaciones, ¿no? Ese de ahí, ya. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Chao, profesor. Sí, profe. Portador. Igualmente. Profe, cuídese. Hasta luego, profe.